¿Qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos televidentes? Bienvenidos a este nuevo Manólogo. Esta semana tenemos un gran invitado. La Biblia dice: retened lo bueno y desechad lo malo. Por tanto, hemos visto propicio en esta semana invitar a un alcalde que ha sido un alcalde exitoso, que ha dejado una huella indisoluble en la historia de la ciudad de Manta, el ingeniero Jorge Zambrano. Él fue durante algunos periodos alcalde de esta capital atunera del mundo. Incluso en algún momento alguien me dijo que también es la capital del camotillo. Por eso queremos darle la bienvenida, ingeniero Jorge Zambrano. Bienvenido a este Manólogo. Muchas gracias, muy amable, Manuel. Estamos aquí justamente para poder aportar con lo que podamos, basado en esa experiencia en el sector público sobre todo. 18 años, obviamente son algunos años que pueden marcar una diferencia quizás con otros, pero estamos aquí justo para contestar cualquiera de las inquietudes que tengan. Bueno, 18 años, si tuviéramos que regresar incluso a la historia, ¿cómo usted toma la decisión de incursionar en la arena política? Hay muchas familias en el Ecuador que tienen la capacidad, tienen la entereza para poder resolver los problemas que hoy nuestro país enfrenta o que las ciudades enfrentan, pero sin embargo la estela negativa que ha generado la política, eso hace que mucha gente se frene y diga: no, yo no quiero que el apellido de mi familia se vea inmiscuido. Entonces, recordando hace años atrás, ¿qué le ayudó a tomar a usted la decisión de incursionar en la arena política? Bueno, en realidad fue una cuestión de carácter coyuntural, sería muy largo explicarlo todo, pero yo no estaba, digamos, buscando ser parte de la cosa pública, ni participar electoralmente en nada, pero había tenido un relativo éxito en la actividad privada, construyendo algunas cosas en la ciudad de Manta, edificios de departamentos y todo. Entonces, hace más ya de 30 años, me veía como un empresario joven, exitoso. Ese era el entorno que se había provocado con ese trabajo que realizaba privadamente, ¿no? El candidato a la presidencia de esa época, Jaime Nebot Saadi, quería que sus candidatos sectoriales sean gente nueva, decía él, gente que no había estado contaminada en la cosa política o pública. Y bueno, en Manta me buscaron. Inicialmente dije: no, gracias, no me interesa, no quiero participar, pero ante la insistencia de varios sectores terminé aceptando y de alguna manera terminé ganando. Creo que gran parte de esa responsabilidad del triunfo en esa época del 96 o el 95-96, la campaña, fue de mi esposa, que conformó un frente femenino muy grande, un grupo de mujeres de manera voluntaria hicieron campaña a favor mío en esa época y lograron penetrar en el corazón principalmente de los mantenses, que vieron en mí en esa época una alternativa nueva, con ideas un poco frescas, se podría decir. Y bueno, ahí empezó todo, ¿no? Pero ya una vez que asumimos la responsabilidad, pues lo tomamos con la mayor seriedad posible e hicimos lo que mejor pudimos en esos años. Bueno, pero hay un hecho que es cierto y que no se puede borrar, no se puede negar, indiferentemente de la línea o los dogmas políticos que uno tenga. Pero hay una realidad en Manta, hay una realidad antes de usted y queda una realidad después de usted. O sea, lo que aportó usted con sus conocimientos, y yo quisiera preguntarlo si esto obedeció a que fue por buena fortuna, fue suerte, o fue tomar el toro por los cuernos y enfrentar los problemas que afrontaba Manta. Porque cuando usted llega a ser alcalde de Manta, tenía muchos problemas la ciudad y la administración tenía muchos problemas. Recuéntenos cómo fue ese episodio. Bueno, mire, yo siempre he sostenido que el problema del país no es de carácter político, como mucha gente dice, o la corrupción que afecta o digamos, perjudica tanto al erario público, sino que en realidad es la estructura de Estado con que se administra la cosa pública que induce inclusive a la corrupción. Es decir, toda la maraña de problemas que hay en el lado público se debe básicamente a ese marco jurídico con que se administra la cosa pública, que no permite ser eficiente, no permite ser eficaz, y por eso es que conceptualmente, como digo siempre, es que cambian en uno y otros sectores el manejo de lo mismo, ¿no? Porque hay municipios en el país por encima de 200.
Sin embargo, no todos han sido exitosos. Hay algunos que han sido relativamente exitosos, otros más, otros menos, qué sé yo. Pero ¿a qué se debe que en unas partes sí funciona el gobierno local y en otras no funciona el gobierno local? Se debe básicamente es a la parte conceptual con que se maneja localmente ese recurso público. Nosotros teníamos en el año 96 gravísimos problemas financieros en la ciudad, pero claro, con el criterio de la optimización, de hacer más con menos, de hacer que la gente que estaba alrededor de la administración haga las cosas con honestidad, con el mayor corazón posible, dio como resultado lo que hoy día vivimos, ¿no? Es decir, no es un tema solamente por Jorge Zambrano como tal, sino es un trabajo en donde se sumó todo el mundo, inclusive los ciudadanos que empezaron también a cambiar su conducta en el manejo de la basura, en el pago de sus impuestos, en las cosas que también son responsabilidad comunitaria de un ciudadano común, ¿no? Que contribuir, no afectar la cosa pública, bueno, tantas cosas. Entonces todo eso implica un cambio, se podría decir hasta generacional, ¿no? Porque hay que cambiar el chip, hay que cambiar un poco las costumbres que a veces no son tan adecuadas. Usted sabe, manejar mercados públicos, por ejemplo, no es tan sencillo, porque en un mercado público, a diferencia de un mercado privado, el mercado privado es un dueño, un centro comercial, el dueño decide cuándo abrir, cuándo cerrar y cómo limpiar la limpieza, cómo mantener la limpieza y todo. Pero en un mercado público donde hay cientos de comerciantes, donde cada uno de ellos tiene su interés separado del otro, no se preocupa por la basura, no se preocupa por la infraestructura sanitaria o cosas de esas. Entonces, no es sencillo tampoco manejar una cosa pública cuando un conglomerado no está debidamente habituado o educado para entender que mi actitud puede afectar para bien o mal al que está al lado mío y así, ¿no? Entonces, todas estas cosas que se fueron provocando a través de un cambio, digamos, conceptual, hizo que la ciudad se fuera limpiando poco a poco, que se fuera mejorando su infraestructura y manteniéndola. En fin, entonces le sacamos provecho a los pocos recursos que Pero bueno, manejamos. cuando usted se refiere a un cambio conceptual, ¿lo indica un cambio conceptual de los que administran o un cambio conceptual de los administrados? Porque, claro, usted pone el ejemplo, dirigir una empresa, cuando es algo particular, usted toma la decisión y se hace conforme usted decide, pero en el ámbito público usted tiene que articular cada decisión que va a tomar compartida y respaldada por el Cabildo Municipal, los concejales. Y aparte que el receptor, que es un ciudadano administrado, sabe que el alcalde, el prefecto es de paso y a veces ellos se pasan lo que dice o la visión de aquella administración y no le hacen caso. Entonces, ¿a cuáles conceptos usted se refiere? ¿Como administración o del ciudadano administrado? Bueno, es integral, la parte conceptual es total, o sea, que está ligado a una educación o a un cambio de costumbres que no siempre son las más adecuadas, ¿no? Por decir de alguna manera, con ejemplos así muy sencillos, el ciudadano cuando se acerca a una entidad pública ya va prejuiciado o preparado con un billetito a la mano, ¿no? Por si acaso hay que dar a alguien algo para que me aceleren el trámite o el proceso. Si voy a matricular mi vehículo y yo estoy pensando que me van a sacar unos $20 por ahí hasta para hacer la cola con menos tiempo, ¿no? Entonces, si estamos habituados a ese tipo de entorno, la corrupción no se puede terminar mientras yo siga haciendo lo mismo, porque el funcionario público, sea de la autoridad superior o el medio o cualquier funcionario o trabajador, colaborador de la cosa pública, dice a veces, yo no pido, pero me dan. Entonces, si no pido, no soy corrupto porque no pido, pero si me dan es porque ellos quieren darme. Eso hay que cambiarlo, no solamente con norma, con ley o que sancione o que que si usted hace un acto corrupto lo van a meter preso, sino una toma de conciencia comunitaria. Entender que si yo hago algo malo en una entidad pública,
en el fondo estoy haciendo un daño también para mí, mi familia y mis entornos, ¿no? Porque si no funciona un hospital, si no funciona una empresa de agua, si no funciona una cosa pública, y si yo estoy al frente de esa organismo de servicio público y le saco provecho yo momentáneamente y me voy, pero sigue sin funcionar, cuando yo sea un ciudadano nuevamente común o ya no esté en la cosa pública, no voy a recibir agua, o no voy a recibir medicina, o no voy a recibir una buena educación para mis hijos, para mis nietos. Entonces no tiene sentido que nosotros pensemos que sacarle provecho a la cosa pública momentáneamente es que yo me voy a beneficiar. A la larga salgo perjudicado y los que me rodean, a los que yo quiero, que es mi familia, mi comunidad, mi pueblo, pues, van a quedar en malas condiciones. Entonces, conceptualmente hay que cambiar el chip para decirnos todos que mientras mejor funcionen todas las cosas, públicas y privadamente hablando, todos vamos a vivir mejor. Y hasta la seguridad va a mejorar. Perfecto, entonces establecer los principios, establecer, diseñar una visión, propagar la visión, que la gente se conecte, que entienda cuál es el propósito que tiene la administración, pero después diseñar el modelo de ciudad. Usted, ¿cómo pudo visionar, se apalancó con la academia, con alguien más, o fue iniciativa suya de querer diseñar lo que hoy es Manta? Siempre nos respaldamos efectivamente en la academia, tratamos de ahorrarles también recursos a la ciudad para que los estudios que implicaban el desarrollo de una nueva, digamos, un plan vial o un plan de regeneración de parques, etcétera. Todas estas cosas, yo particularmente me acerqué mucho a la academia, la universidad me ayudó bastante y nunca pagué un recurso grande, digamos, por los estudios o consultorías que se estila. Hay mucha inversión o mucho gasto innecesario a lo largo y ancho del país en las entidades públicas por estas consultorías o estos estudios que a la larga no todos se cumplen porque muchos se archivan. Entonces se paga dinero por un estudio en alto monto y no se utiliza ese estudio porque no hay continuidad, digamos, en un proceso administrativo de la cosa pública, entonces se gasta dinero innecesariamente. Pero en cambio, si viene la universidad, la academia, con sus profesores y sus alumnos de cursos superiores y hacen el diseño o el estudio correspondiente, no le cuesta más allá de los viáticos, del alimento que le pueda dar a alguien que vaya al campo a hacer un levantamiento topográfico o cualquier cosa de esa naturaleza, o los costos que implica el diseño en escritorio de un plano, de un proyecto, lo que sea. Entonces pudimos ahorrar, pero no es tan sencillo. Hay mucha gente que critica también el trabajo de uno porque dice, pero ¿cómo es posible que no hayas hecho tal o cual vía así, o por qué no la hiciste asado? No es lo mismo diseñar una ciudad desde cero, es decir, si usted tiene un terreno baldío donde usted prepara plataformas, prepara futuros desarrollos de la parte vial, de área, y determina dónde va el área social, dónde va la industria, dónde va el sector turístico, es facilito. Pero cuando usted ya recibe una ciudad montada con comunidad, donde la gran mayoría de los desarrollos de vivienda, de industria, de turismo, de lo que sea, fueron haciéndose de manera invasiva, o sea, no fue una planificación histórica, ¿no? No es lo mismo. O sea, usted tiene ya barrios que nacieron de las invasiones y tiene que abrir una avenida. ¿Cómo lo hace si todo está tomado? Tiene que expropiar, tiene que empezar a buscar el menor daño posible. Y por eso la vía a lo mejor tiene que hacer un trazado no de lo más correcto, pero es por razones de costo o por razones de desarrollo inadecuado. En Manta tenemos, por ejemplo, profundos problemas producto del asentamiento irregular de la industria y la vivienda. En los esteros, sobre todo en la parroquia de los esteros, cuando la industria pesquera, atunera, se asentó ahí, hace muchos años no había población alrededor de la industria. Sin embargo, con el tiempo fueron naciendo barrios alrededor de la industria, productos de invasiones en su gran mayoría. Y esas invasiones, pues obviamente después se hacen barrios y demandan de la infraestructura. Pero no se lleva la vivienda con la industria, nunca.
tenemos una industria en el centro de la ciudad que por historia ha causado problemas. Sacarla parece sencillo, pero no lo es, porque también hay un problema o un trauma social si usted saca una industria en un sector donde la gran mayoría de los trabajadores o colaboradores viven en el entorno de esa industria, y removerla implica también trauma social, problemas y demás. Entonces, no es tan sencillo, como digo, hacer una planificación. Sin embargo, dentro de lo que se realizó en la ciudad, provocamos los circuitos vehiculares o las vías circulares, la interbarrial, la cultura, puerto, aeropuerto, circunvalación, etcétera, que provocaron estos círculos en la ciudad que permiten por lo menos movernos un poquito más ágilmente en el caso del Cantón de Manta. Ahora, en las nuevas proyecciones que habían, que no se han continuado haciendo estos circuitos vehiculares, estaba provocado para que el nuevo asentamiento humano que se va dando, sobre todo hacia el sur, que es donde la mayor cantidad de viviendas se está yendo, se vayan desarrollando con una agilidad vehicular lo más armónica posible. Pero ahí es donde ya falta es la continuidad de un proceso, de un proyecto, de entender lo que estaba haciendo el otro para continuar yo haciendo lo mismo, pero no hubo eso, lamentablemente, en los últimos años en nuestra ciudad. Y cuando se hace la famosa transición, de pronto no se dice, bueno, esto es lo que se ha pensado, con recursos públicos, incluso con colaboración interinstitucional, se aterrizó a que estos son los fundamentos o las bases sobre las cuales hay que tener progresividad para el desarrollo. Entonces, muchas veces como que esta transición no rinde los efectos. Ahora, no es tan cierto eso, porque no se necesita que el alcalde saliente le comunique al alcalde entrante o viceversa cuáles son sus ideas o proyectos, porque están los departamentos. O sea, el alcalde sale porque es un funcionario de libre remoción por el voto, pero el director de un departamento, no el director, digamos un funcionario de un departamento de planificación, de catastro o de cualquier departamento municipal está allí. O sea, esa persona que está ahí permanentemente, que es un funcionario público de carrera, él conoce. Entonces, esto pasa por la voluntad política. Exactamente, por el celo absurdo político o politiquero que tienen algunos, que si yo continúo el proyecto social de tal autoridad, es como que yo estuviera diciendo que él les tenía la razón y que yo tenía que debía haber continuado, cosas así, ¿no? Ingeniero Jorge Zambrano, bueno, usted llega a la alcaldía, senta los principios básicos para diseñar incluso una ciudad, pero en medio de tanto problema, en medio de tanto desorden, ¿cómo decidir por dónde empezar? Bueno, no es sencillo, sobre todo cuando se tienen muchos problemas. En el caso de la primera administración, el año 96, teníamos gravísimos problemas de higiene, en recolección de basura. No existía la recolección de basura diariamente como debe ser. No había sueldos al día tampoco, como ahora está sucediendo, atrasos de salario 4 o 5 meses. Baches en las pocas calles pavimentadas, mucho polvo en los barrios nuevos, en los asentamientos sobre todo irregulares. ¿Por dónde empezar? Pues es como tener la casa con huecos en el techo, huecos en el piso, las paredes cuarteadas. Sin agua, sin nada. Entonces, ¿por dónde empezar? Es complejo. Entonces fuimos metiéndole mano a todo de a poquito, ¿no? Empezamos, por ejemplo, con la basura. Empezamos a recoger basura en triciclos. No habían muchos recursos, no habían equipos mayores, carros recolectores de basura muy pocos, y los pocos que habían estaban en malas condiciones. Entonces se nos ocurrió crear unas microempresas de gente de los mismos barrios para que con triciclos nos recojan basura en algunas manzanas y nosotros recoger los puntos de transferencia que le llamábamos en esa época. Entonces pudimos abaratar la limpieza de la ciudad. Por ahí el bacheo también lo continuamos haciendo con asfalto frío, que era más económico, es decir, bacheando casi a mano. Cuando empezamos ya a hacer inversión en los barrios, convocábamos a los representantes, a los líderes barriales, para que aquellos que querían poner la mano de obra, por ejemplo, para adoquinar sus callejones,
sus vías, sus cosas, nosotros les dotábamos de materiales y ellos ponían la mano de obra y podíamos también abaratar costos en ese sentido. Entonces fuimos haciendo cosas con la misma comunidad, fuimos logrando también que la industria aportara, por ejemplo, con parte de una vía alrededor de su industria, ponían materiales, nosotros maquinaria, y ahí fuimos armando una ciudad con calles un poco más o mejor pavimentadas, ¿no? Muy bien, póngale pausa porque ya tenemos que ir al primer corte comercial, pero regresamos con este recuento de la administración del ingeniero Jorge Zambrano de lo que es Manta, el reto que enfrentó de haber tomado una ciudad que prácticamente estaba una ciudad que no despuntaba a nivel nacional. Y que bueno, gracias también a la administración, como él lo comenta, en apoyo de la comunidad, hoy Manta es un polo de desarrollo nacional. Vamos a la pausa y ya regresamos. Inicio de espacio publicitario. Estás en Escándalo TV. Ok, estamos de vuelta y estamos conversando con el ingeniero Jorge Zambrano, exalcalde de Manta. 18 años en la administración pública como alcalde y claro, habiendo dejado una huella, como decíamos hace un momento, indisoluble, imborrable, de lo importante que fue administrar, y el ejemplo que usted nos ponía antes del corte, administrar pero con la gente, darle participación a la gente. Esto le da pertenencia, la gente valoriza lo que se hace cuando la misma comunidad mete las manos. ¿Esto ha sido algo que usted cree que le ha jugado a favor? Sí, definitivamente el hecho mismo de haberlo involucrado a la ciudadanía en estas cosas, inclusive disminuye el resentimiento social cuando usted lo sirve. Por ejemplo, barrios donde nunca se le recogía basura, se le empezó a recoger basura, pero más allá de recogerle su basura, también se le iba a consultar cómo se sentía servido, si el trabajador municipal lo había tratado bien, si había manipulado bien la basura o lo que sea, ¿no? Entonces eso le da a una persona, dignidad de alguna forma, entonces se siente más ciudadano y empieza a valorar más su entorno y también hasta defender su entorno, es decir, a cogerle más cariño a su terruño. Y esa disminución de resentimiento social también disminuye lo que nos afecta hoy día, la inseguridad, porque la inseguridad no se va a terminar solamente combatiéndola con armamento, más metralletas, más tanquetas, más armas, más violencia, eso es lo real. Usted no utilice solamente el arma para combatir la delincuencia, sino también la inteligencia para darle calidad de vida a esos jóvenes que hoy día están queriendo surgir también en la sociedad y no se desvíen. Entonces esa es la manera más adecuada, por eso utilizamos también el deporte, la cultura y muchas otras cosas que nos permitieron también jalar de la universidad de la delincuencia a los jóvenes y llevarlos a la cosa positiva. Nosotros logramos, para que usted sepa, a través de las escuelas municipales del deporte y de la cultura, representantes a nivel internacional. No de esto se habla mucho, pero deportes que no son muy conocidos o tradicionales como el velerismo, el ajedrez, el tenis y otros que en otra época inclusive eran considerados solamente deportes elitistas o de millonarios, pudieron participar gracias al municipio de la época, estos deportes jóvenes de nuestros barrios más pobres, y ellos hoy día inclusive algunos viven de esto porque se convirtieron ya adultos en instructores, en educadores de ese deporte, de esa disciplina deportiva para las nuevas generaciones. Entonces hay una cuestión, repito, es la parte conceptual. Lo que tenemos que entender nosotros, los ciudadanos, es que el gobernante no debe ser el hacedor de todo. El gobernante debe ser un regulador. Si nosotros tuviéramos servicios comunitarios como del agua, de la energía eléctrica, de la vialidad y demás, entregados por privados, pero regulados adecuadamente por la autoridad, probablemente nuestras condiciones de vida hoy por hoy serían mucho mejores, porque
El problema es que la empresa pública, con el marco jurídico que tiene, siempre va a ser más caro el servicio. Por la corrupción, por la tramitología o por lo que sea. O la mala administración misma Pero se ha satanizado mucho esto de querer darle a lo público la privatización. Cuando se habla de privatización es como que hablamos de algo malo. Sin embargo, cuando vamos a otros países, por ejemplo, el sistema de salud, el sistema incluso hasta de la vialidad, son los privados que le dan un servicio público a la comunidad. Entonces, ¿por qué nuestro país es como que asusta cuando hablamos de privatizar los servicios? Pero es por el discurso que históricamente se ha realizado. Nosotros estamos divididos entre los supuestamente de izquierda y de derecha, ¿no? Por ahí están los del centro, los centro-izquierda, no sé cuánta vaina esa, ¿no? Pero, ¿quiénes son los de izquierda? Son los asalariados, los que dependen de un ingreso de un tercero. ¿Quiénes son los de derecha? Los dueños de los medios de producción. No es realmente ideológico para mí, sino es económico el tema de la segmentación ideológica, entre comillas. Es decir, es impensable que un empresario sea de extrema izquierda, como es impensable que un trabajador asalariado con el mínimo sea de extrema derecha. O sea, no se ve lógica en eso. Pero la mayoría están acá, del lado de trabajadores, y la minoría del lado de los empresarios. Entonces, claro, si un representante de un gremio, un sindicalista, un populista político, siempre va a decir que el privado te va a hacer daño, el privado te va a cobrar más caro y todo. Pero si usted se pone a pensar bien, estas personas que sostienen que no se debe privatizar nada, manejan las cosas públicamente, pero el público no se te lleva una utilidad teóricamente, pero se te lleva a través de la corrupción mucho más. O el mal manejo del recurso se te lleva muchísimo más. Es más cara el agua que no te llega a la casa que el agua que te pueda vender un privado a un precio tal vez un poco superior al que te vende la empresa pública. ¿Pero qué prefieres? Que te llegue el agua permanentemente de buena calidad, que no me obligue a estar comprando agua filtrada o agua purificada, de filtración, filtrada o lo que sea, y que yo pueda consumir el agua de la llave. En los países desarrollados donde hay servicios privados de agua potable, usted abre la llave y se la toma. Yo voy a los países desarrollados y la gente coge de la llave y toma el agua, no tiene problema porque el agua está con calidad o estándares de calidad regulados por la autoridad y obviamente pueden vender con esas condiciones. Bueno, entonces es parte de las narrativas que se han sembrado y que son los sectores políticos populistas que siembran estas narrativas para generar temor. Claro. Pero en cambio la realidad es completamente diferente, ingeniero Zambrano. Porque mire que en la población económicamente activa de nuestro país, que es de 9 millones de habitantes, el mayor empleador es el privado. El mayor empleador es el privado, 3.200.000 empleados privados. El empleo público apenas es 800.000 empleos públicos. Entonces, lo que hay que hacer es potenciar la cuestión privada. Pero bueno, para no salirnos del tema y quedarnos en lo que es la administración, su primer periodo, usted ya habló de los fundamentos, de los principios, habló de limpiar la ciudad, habló de darle pertenencia a la gente para que se vincule al trabajo de la administración. Entonces, después, en su primera administración, ¿cuáles fueron las mejores obras que usted cree se pudieron desarrollar en aquella época? Y bueno, no, como obra física nunca dije yo, cuando me preguntaban esto, tal vía o tal parque o tal mercado o tal cosa fue la mejor obra. No se puede medir así, yo creo. Es mi criterio, ¿no? Con todo respeto y cariño. No se puede medir a una gestión o a una autoridad porque hizo una avenida grande, entonces gracias a esa persona tal cosa, no. Cada una de las obras son importantes. Un parque en un barrio es importantísimo para los niños. Una área deportiva, igual, es tan importante como una avenida. Ahora, todos tienen una utilidad diferente, ¿no? Pues si yo quiero circular más ágilmente en la ciudad, una vía es más importante. Si yo quiero comercializar los productos populares de mejor forma, un mercado regenerado o nuevo, pues obviamente es importante, ¿no? Las obras materiales son todititas importantes, siempre que se la haga con un concepto social, pues, ¿no? Ahora, si voy a poner un monumento de Jorge Zambrano en la avenida principal,
ya no es importante, pues es una obra pública. Y claro, y si le hacemos la misma pregunta a la comunidad, esta respuesta está sujeta con respecto de la cercanía de la obra para ellos. Correcto, la visión que tiene cada uno desde el ángulo en que la ve, pues, ¿no? En alguna ocasión se hizo una encuesta, me tocó estar siendo parte de la mesa que analizaba esa encuesta, en la que Juan Piguave lo abordan en el lugar donde se estaba inaugurando una obra nueva, que estaba lejos de su casa. Y la misma pregunta lleva su respuesta. Juan Piguave responde de una manera, pero cuando se le formula la misma pregunta en su barrio, donde no había ningún tipo de obra, la respuesta fue completamente diferente. O sea, el humor cambia dependiendo de dónde se encuentre. El ángulo de donde se ve. Y el ángulo donde se mide. Entonces, bueno, perfecto. Usted dice que todas las obras son importantes. Muy bien explicado el tema. ¿Cuáles fueron los posibles errores que usted cometió y que eso le ayudaron a usted a replantearse para decir, bueno, cometimos este error y hay que replantearse? Bueno, pude haber cometido muchos errores, pero no tengo yo cómo decir, bueno, cometí tal error, porque si lo cometí no lo hice de propósito, no lo hice sabiendo que podía cometer error y todas esas cosas, ¿no? Hay cosas que se realizan dentro de una gestión pública que terminan siendo eficaces a la hora del uso que le da la comunidad, y otros que a lo mejor no lo son tan eficaces, ¿no? Por ejemplo, construir un puente peatonal en determinado sector que quizás la gente no lo usa porque no era el lugar adecuado para ponerlo, bueno, es un error, ¿no? Pero porque no medimos quizás las costumbres de circulación del vecindario o cosas de esas, pero el puente está hecho, se invirtió el dinero adecuadamente y todo. Lo que no medimos fue las consecuencias de la construcción misma de esa edificación. ¿Pero usted cree que sí ocurrió? Pues claro, sí, y a lo mejor mucho, ¿no? Pero nunca lo hicimos queriendo crear un problema a la comunidad, sino más bien buscando una solución. Usted puede llevar a su hijo a un centro comercial para comprarle ropa. Le compra la ropa, obviamente hay un vestidor para medirse, para verse en el espejo, si le cae bien el color de la ropa con su piel, o no sé, las cosas que se dan, ¿no? Pero puede suceder que a lo mejor no se dio cuenta que esa tela se encoge. Entonces cuando se fue a la casa y la primera lavada y se la volvió a poner, ya le quedó chiquitita la ropa a su hijo. Pero usted no quiso hacer daño porque usted fue a la tienda, midió, hizo todo lo que tenía que hacer, ¿no? Pero no se dio cuenta de la calidad de la tela, que esas telas son de las que se lavan y se encogen. Bueno, o se destiñen, ¿no? Entonces, bien explicado. Los tiempos han cambiado, los desafíos que existían antes probablemente no se puedan parecer a los desafíos de ahora. Ahora el tema de la inseguridad de pronto puede ser más persistente, más crónico que en aquella época. Pero usted nos puede contar en aquella época cuáles eran esas zonas grises que había que enfrentar. Hoy, insisto, es el tema de la inseguridad. En aquella época, ¿cuál era ese desafío fuerte con el que usted tenía que enfrentar? Bueno, ya lo dijimos, en una primera etapa el tema de la higiene de la ciudad, la limpieza, eso era un lacerante, el tema de la vialidad, el tema financiero, obviamente todas estas problemáticas existían ahí y persisten, ¿no? Y un problema que no estaba en mis manos resolverlo, que también era lacerante, el tema del agua, o la carencia de agua potable que en Manta siempre hemos sufrido, y la contaminación producto de las aguas residuales. Pero ese sistema no lo pude yo resolver, ese servicio, porque no era parte del municipio. Y sin embargo la gente me reclamaba a mí, ¿no? En los 3 primeros periodos, la empresa de agua potable y alcantarillado de Manta no era municipal. Y obviamente, pues si no era municipal, pues yo no podía incidir mayormente en la solución. ¿Quién tenía la administración de lo que era agua potable? Agua potable estaba en manos del gobierno central. La ley 075 que promulgó el Congreso Nacional en 1995 le arrebata ese servicio al municipio de Manta y se le entrega a un directorio conformado por las cámaras de la producción, el presidente del directorio, que era el delegado del presidente de la República, y de los
colegios profesionales también habían representantes, y uno del Consejo Cantonal, pero uno del Consejo Cantonal era minoría respecto del resto de los miembros y directorios. Por lo tanto, el alcalde no podía de ninguna manera nombrar gerente o tomar decisiones respecto del rumbo que debía tomar esa empresa para resolver este problema lacerante. Bueno, pero presión política podían hacer. ¿Y de qué servía si no teníamos ningún respaldo político? Yo nunca fui, siendo alcalde, nunca fui de la línea de ningún presidente. Yo no tuve, entre comillas, la suerte de ser parte de un proyecto político nacional siendo alcalde. Todos eran representantes de movimientos o partidos políticos contrarios al que yo había participado como candidato a alcalde. Aunque cuando uno ya está elegido, eso ya no debe importar, porque la camiseta es una sola, que es la del país. Sin embargo, tuve problemas, pero no tuve problemas de carácter político, por ser de otro movimiento u otro partido. Tuve problemas es por la parte conceptual, como siempre digo, porque yo no me ajusté al sistema, que el sistema está hecho lamentablemente para la corrupción y no para la honestidad. Es decir, no hay recursos que llegando de manera extra presupuesto a una entidad de gobierno seccional venga gratis, pues. O viene de la mano con el contratista, o viene de la mano con un pedido de ayudas y de peaje y cosas de esas, ¿no? Entonces, como yo no me ajusté a ese sistema, obviamente no pude tener apoyo de ningún gobernante de turno, porque no era parte de ese sistema. Entonces, el servicio de agua potable y alcantarillado, que estaba en manos del gobierno, fue manejado por otros actores políticos de la comunidad, y lamentablemente hicieron barbaridades ahí, a pesar de que yo las denunciaba, pero no me paraban bola porque el gobernante superior era parte del mismo paquete. Pues entonces es un tema, es complicado, y es complicado sabiendo sabiendo que lastimosamente todo se hace de manera político-partidista, no de política, porque la política es servir, pero cuando es político-partidista sí lleva su sesgo. Y hay a veces hasta un menosprecio con una administración que no es de la línea. Incluso han habido alcaldes que han tenido que deshacerse de su línea política para alinearse y de alguna manera tener o recibir el apoyo del gobierno central. Bueno, un problema que usted lo tocó afrontarlo muy sabiamente. Termina su primer periodo. Usted, cuando empieza la nueva campaña, ¿se sentía que tenía el respaldo popular para seguir en un nuevo periodo? Bueno, en la primera administración, pues los cambios eran más notorios, ¿no? Yo recuerdo y hacía estos comentarios jocosamente con algunos vecinos. Cuando empezamos a administrar la ciudad, lastrando las calles que estaban en polvo, en Manta ahí, cuando es seco, las calles tenían una arcilla que se hacía como talco, ¿no? Y soplaban los vientos y parecía Londres con tanta neblina, pero era polvo, ¿no? Y nosotros poníamos lastre o lastrado en las calles y nos levantaban en hombros los vecinos, nos decían viva el alcalde, viva la autoridad, poniendo lastre. Y como no se recogía basura, ir a recoger la basura en el terreno baldío que estaba amontonada también era un acto heroico para ese sector. Pero va pasando el tiempo y la gente va volviendo más exigente, ya lastrado, ya no, ahora es asfalto, adoquines o cualquier cosa cuando empezamos ya a pavimentar la ciudad. Entonces se volvió más exigente. Pero como el primer periodo fue exitoso en el sentido de que marcamos una diferencia muy notoria, ganar la segunda administración fue muy sencillo, no hubo que hacer mayor campaña porque ya estaba hecha la campaña con el trabajo. Y ganamos fácilmente un segundo periodo y no hubo mayor oposición en esa época. Y bueno, pero ya la segunda etapa, entonces decía, ya vino una etapa en la que la ciudadanía ya estaba expectante. Mayor, póngale stop ahí porque vamos a la pausa y ya regresamos para que continúe con esa historia. Inicio de espacio publicitario. Estás en Escándalo TV. Muy bien, estamos de vuelta y interesante lo que nos cuenta el ingeniero Jorge Zambrano en lo que fue la administración
de una de las ciudades que hoy es una ciudad ícono, el destino turístico más importante del país, así reconocido. Bueno, la capital del atún, muchos le dicen también el primer puerto marítimo del Ecuador, pero un antes y un después, algo que marca la historia de la ciudad de Manta y que estamos escuchando de primera fuente del mismísimo alcalde, cómo fue, ya nos contó el primer periodo, su segundo periodo. Tiene que ser rápido porque el tiempo se nos va rapidísimo. Bueno, el segundo periodo ya era una etapa de mayor exigencia porque habíamos empezado a pavimentar la ciudad y claro, ya la gente dijo ya no más lastre, ahora no le aceptamos, aunque sea adoquines. Yo recuerdo una señora que me dijo, aunque sea adoquíneme la calle, y el adoquín es más caro que el asfalto, pero ella decía, aunque sea adoquíneme, ¿no? Como que fuera algo más económico. Pero al ser un poco más expectante o quizás un poco más exigente con la autoridad pública local, nos presionamos, digamos así, un poco más. Pero claro, la ciudadanía también empezó a confiar más en su gobierno local y contribuyó. Empezó a pagar sus impuestos, que no lo hacía antes por la falta de confianza. Y ahí fuimos creciendo poco a poco y ya en esta segunda etapa es cuando empezamos a abrir sobre todo los proyectos viales más importantes como la Interbarrial. La Interbarrial es una vía de 7 kilómetros aproximadamente que se la hizo totalmente con recursos propios, no hubo crédito alguno de por medio, no hubo préstamos de ninguna naturaleza, ni aporte extra presupuestario, nada, simplemente con recursos propios de a poco fuimos haciendo esta vía y en ese segundo periodo logramos sacar adelante este proyecto vial que conectó muchos sectores altos de la ciudad de una manera diferente y más ágil. ¿Cree usted que también le ayudó a la ciudad de Manta en el que la industria se haya posicionado? Esto también dio la oportunidad de poder trabajar y que la gente de alguna manera con su trabajo pueda contribuir también con los compromisos de la ciudad. Bueno, sí, es verdad que una comunidad que tiene capacidad de consumo, de pago, obviamente va a desarrollarse más y mejor que otra que no tiene las mismas condiciones. Eso es que tiene un salario de $500 o un salario de $1.000, pues obviamente va a vivir mejor con un salario de $1.000, indudablemente. Pero la industria estuvo ahí, siempre. O sea, el 96 cuando yo llegué, ya la industria tenía 100 años en Manta. Como la universidad también estaba ahí, porque hay gente que dice, no, Manta se desarrolló porque es una ciudad universitaria, o una ciudad industrial, o una ciudad tal, y estaban ahí, pero el 96 estábamos sumidos en la basura y en el polvo. El problema radica en cómo se manejan las cosas y qué concepto usted le pone a la administración pública. El ciudadano se siente comprometido cuando recibe también un beneficio de lo que está contribuyendo. O sea, no siempre el pagar un peaje, por ejemplo, en una vía, puede ser lacerante o se puede oponer todo el mundo. Porque si yo tengo una vía en mejores condiciones, mi vehículo va a durar más, me voy a accidentar menos o voy a tener menos probabilidades de accidentarme, voy a tener más seguridad porque una vía con un peaje pues ya puede tener también una seguridad privada un poco más cercana o comunicación, si me quedo botado en la carretera tengo un teléfono para llamar a una grúa o hacer algo diferente. Entonces eso a la larga redunda en un beneficio muy superior al dólar o los $2 que yo pueda pagar en un peaje. Perfecto. Se subieron los estándares entonces en el segundo periodo. El tercer periodo, ingeniero. Bueno, ya el tercer periodo ya fue un poco más del trabajo más ampliado en actividades que no eran siempre responsabilidad municipal, aunque ya lo veníamos haciendo. En deporte, en cultura, en lo social. ¿Quién era el presidente en esa época? Bueno, fueron muchos. Yo empecé con Abdalá Bucaram, luego llegó Alarcón, que sucedió a Bucaram, Maguad, Novoa, Lucio, Gutiérrez, Palacios, el doctor. ¿En su tercer periodo? En mi tercer periodo, sí, ya no recuerdo, creo que fue Lucio Gutiérrez tal vez. Son tantos que ya no me acuerdo. ¿Hubo apoyo también de parte del gobierno central en esa época para decir, bueno, Manta realmente sí, en algún momento recibió apoyo del gobierno central? Nunca. Yo no recibí, yo como municipio, como alcalde, nunca recibí de ningún gobierno ningún apoyo extra presupuesto, jamás. Eso
Eso lo puedo dar fe con los documentos que están ahí en archivos. Nosotros, les digo, porque el apoyo no es gratuito. Entonces, como no era gratuito, era comprometido de cualquier forma. Y como no entré al sistema, no pude recibir jamás apoyo alguno de eso. Y además de que actores políticos de la localidad se oponían a que me apoyaran los gobiernos, porque les seguía haciendo sombra mayor cada día si yo iba avanzando en mi trabajo o en mi proyecto. Entonces, eso hizo daño a la ciudad, porque pensaban era en su situación política o politiquera y no en la ciudad, no en la comunidad, porque yo pude haber hecho mucho más, probablemente si hubiera contado con el respaldo de inclusive los opositores políticos de la ciudad, que estaban en cargos públicos nacionales, que podían a través de esa gestión o de esa participación en esos ámbitos haber apoyado más mi gestión, no a mí como persona, sino a la ciudad para hacer más cosas en beneficio de la comunidad. Entonces el tercer periodo ya fue más de resultados en lo social, se empezó a trabajar en el tema del geriat, digamos, del patronato municipal. Se hizo un centro para adultos mayores. Nosotros incursionamos en educación, tuvimos 7 unidades educativas, como dije antes, en cultura, en deporte, en salud. El equipo municipal de salud que teníamos con laboratorios clínicos, con radio X, con ecografías y tantas cosas, con equipos municipales, ¿no? Se pudo ayudar a mucha comunidad socialmente hablando en esos aspectos. En vivienda, los proyectos de vivienda de Urbirríos 1, Urbirríos 2, ahora último Seibo Renacer, Horizontes, Bellavista, muchos sectores donde familias de sectores de zonas de riesgo o gente pobre que no tenía dónde poner su vivienda, se le entregó lotes con servicio o vivienda. Nosotros pudimos entregar vivienda a muchas familias en Manta, y los ciudadanos que me están escuchando, que están ahí, deben recordarlo. Después del terremoto también la ayuda social que vino, sea del gobierno central o sea de la empresa privada, se direccionó para apoyar a las familias con estos proyectos de vivienda. Seibo Renacer es un ejemplo. Creció la empresa privada en sus administraciones, porque claro, el que quiere invertir en una ciudad donde hay garantías y en donde quien tiene la rectoría de la ciudad también dé las facilidades. Ustedes siempre fueron de puertas abiertas a la inversión privada. Fuimos facilitadores para los inversionistas. En realidad yo tenía el concepto y se lo transmitía a los jefes departamentales que tenían que ver con los permisos para la inversión en la ciudad, de ser ágiles, de entender que esa persona que venía con ese recurso a invertir en Manta era como un cliente para su negocio, que tenía que atenderlo bien, apoyarle, darle la mayor facilidad posible, desburocratizar los procesos para que los proyectos salgan más rápido, porque una de las cosas que encarece también la inversión privada es la tramitología con que se aprueban proyectos en las comunidades nuestras. Nosotros dimos mucha facilidad en ese sentido, impulsamos bastante, hicimos cosas inclusive que no estaban normadas, pero fuimos nosotros normando diferentes las cosas para que se movieran bastante. Y lo que más creció en nuestro periodo fue el tema turístico, porque al momento de mejorar la infraestructura urbana, mejorar la limpieza sobre todo de la ciudad, de las playas, de los sectores turísticos, los inversionistas se motivaron a venir con inversiones. Hay un antes y un después, sí, en el aspecto turístico, cuando firmamos la transferencia de la competencia del turismo con Maguat en el año 99, que nos entregó integralmente la competencia de turismo, es decir, que ya los proyectos turísticos ya no tenían que irse a Dituris o al Ministerio de Turismo para ser aprobados. Se aprobaban directamente todo en el municipio y nosotros abrimos las puertas y ahí están los resultados. Más infraestructura hotelera, más infraestructura de gastronomía y más cosas que en turismo. Muy bien, el tiempo ha transcurrido, ingeniero Zambrano, y tenemos que finalizar el programa. Bueno, vamos a tener que hacer otro programa para seguir contándole a todo el pueblo ecuatoriano. Las cosas buenas hay que replicarlas. Vamos a escribir el libro. Y hay que escribir un libro. Usted nos va a contar sobre su libro de la administración. Y bueno, hay que juntar la juventud con la experiencia. Hoy la gente clama por juventud.
pero también es muy importante la experiencia, y ahí tenemos a hombres o personajes como ustedes. Señoras y señores, muchísimas gracias por habernos permitido llegar hasta vuestros hogares a través de Escándalo TV. Pasen bien.